¿Qué tal, amigos de Firma la Podcast? ¿Cómo están? Pues bueno, tenemos episodio ya conociendo los resultados de los cuartos de final de la liguilla en la Liga MX, que bueno, hubo unos cierres por ahí bastante más emocionantes de lo que hubiéramos esperado. Aloisio, ¿cómo estás? ¿Qué, amigo? Contento de un show más. Contento de estar por acá para charlar de lo que sucedió en esta primera fase de eliminación del torneo. Sí, bueno, y antes de entrar a eso, recordarle a la gente, bueno, aquí tenemos ya algunos viéndonos en FanFest, que entren en las dinámicas, a las encuestas, que publiquen ahí de lo que quieren escuchar. Ya han visto que hemos hecho programas especiales y los que nos ven en directo en YouTube, en diferido, perdón, en YouTube, también para que se vengan acá a FanFest, no les cuesta nada registrarse, es gratuito y hay mucho más beneficios de los que se pueden encontrar por allá. Entonces, bueno, vamos a darle de lleno a esto. Y bueno, el Toluca Monterrey, una serie que llegó pues con ventaja para Monterrey de la ida, lograron un gol de ventaja y Toluca de repente pues empieza el partido y el niño comete la locura de hacerse expulsar al minuto 25, deja con 10 al equipo, un refuerzo por el que pagaron un dineral y que no ha aportado en absoluto, pero salió el señor Don Alexis Vega, lo hizo. Sí, yo creo que aquí la clave fue el partido de ida, ¿no? El resultado que se dio en el primer encuentro. La verdad es que para mí la eliminatoria, el partido estuvo ahí en cierto punto para Monterrey, ¿no? Igual y si hubieran sacado un mejor resultado de ida, la presión para Toluca hubiera sido mayor, pero fue curioso, ¿no? Ver cómo incluso los Diablos jugaban mejor con 10 que con 11, a partir de la salida de este extremo. Entonces, pues digo, creo que esperábamos mucho esto, ¿no? El resultado, creo que la sorpresa fue el resultado de ida. Pero la Mucho, sorpresa también, ¿no te parece que es que Rayados tuvo 70 minutos, un jugador más, y aún así perdiera el partido? pues tanto como sorpresa, no, porque digo, ¿sabe? Todos conocimos los problemas ofensivos de la pandilla, todos sabíamos que no habían tenido los mejores resultados. En varias ocasiones tuvimos partidos en los que, pues, por más que querían intentarlo, por más que lo buscaban o que lo intentaban, no encontraban el gol. Simplemente el aparato ofensivo de Michelis no ha funcionado, no le sirvió ninguna de sus estrategias. Se veía un equipo muy dependiente de sus individualidades y que esas mismas individualidades no estaban en su mejor momento. Entonces, pues, por ahí es donde yo creo que el tema del ataque es sin duda la tarea principal que tendrá el siguiente entrenador y un tema que, bueno, ya vimos que Toluca lo tenía muy bien dominado, un gran ambiente en el estadio Nemesio 10 y que los tiene como semifinalistas. Sí, y el factor Mohamed también creo, ¿no? Que no hizo que este equipo se cayera al ver esa roja, porque si esto les pasa con Paiva, Rayados pasa caminando. Sí, la verdad es que los fantasmas ahí estuvieron, ¿no? Las dudas y todos los fantasmas que ya sabemos que existen en Toluca que venían arrastrando de dos torneos anteriores, yo creo que saltaron a más de uno. Yo creo que a más de uno se les generó ahí la duda. La verdad es que creo que tienen ahí un Alexis Vega pletórico en el mejor momento de su carrera y me parece clave para esta remontada, si lo podemos ver de cierta forma. Ahí es donde me parece que pasó un poco el partido. Yo no sé si Toluca hubiera tenido ese resultado sin Vega. Sin Vega en el momento en el que está, claro. Sí, no se entiende este partido sin un Alexis Vega, esta clasificación de Toluca como tal. Y bueno, a Paulinho le tocó pues marcar cuando tenía que marcar su primer gol de liguillas y fue este cabezazo que puso el 2-1 para dar la clasificación. Y bueno, un Rayados que pues al final del día son 2 goles a balón parado los que le cuestan mucho, que es el 3-2 en la ida, ese segundo gol que les anota Toluca casi al finalizar el partido, y ahora este gol de Paulinho, cuando pues trajiste a Sergio Ramos, para eso lo fichaste y se te lesiona en esa última jornada contra León, en la que potencialmente pues tampoco se jugaban mucho, ya se conocían todos los resultados. ¿Por ahí crees que hubo falta de gestión o era ya un tema de que Sergio Ramos pues venía con tanta inactividad que fuera en ese partido o fuera en el play-in se iba a poder lastimar muscularmente?
ya lo veíamos, ¿no? A lo mejor se veía venir un poco por lo que tú dices de la misma inactividad de Sergio Ramos que tenía antes de fichar por Monterrey. Entonces, pues mira, es un desastre todo lo que sucede dentro de Monterrey, desde el plantel, desde la directiva, desde el entrenador. Por lo tanto, no me sorprende que no haya existido una buena gestión de las cargas en cuanto al futbolista español. No sé si haya sido decisión de él el jugar, como tú dices, ese partido de León. No sé si haya sido decisión del cuerpo técnico, una medida desesperada por parte de Martín de Michelis para pues tratar de impulsar al equipo. Por ese lado es donde yo creo que, pues bueno, no es que Monterrey tenga defensas, digamos, de bajo nivel. A ver, tienen a Toro Guzmán, que digamos que es uno de los proyectos de central, de los mejores proyectos que ha salido en los últimos años, pero pues siguen yo me parece que sí es algo más de táctica. Táctica y tal vez pudiera ser por ahí también la talla, ¿no? La estatura. El Toro Guzmán, como tú dices, pues es un torito y le dicen así porque no es muy alto, es fuerte, pero no es muy alto. Estefan Medina tampoco tiene el gran físico. Moreno ya va muy de salida. Entonces, por ahí, bueno, es una de las áreas donde tiene que hacer mayor reconstrucción en Monterrey. Y Toluca, pues que como parte también un poco suerte de campeón, será ya que se empiece a enfilar este equipo del Turco a una semifinal más en serio y a una potencial final incluso. Yo no los veo como campeones, sin embargo, me parece que sí van a estar en la final. Creo que los problemas defensivos de Toluca son más graves de lo que parece. A ver, para que este Monterrey te haya hecho 3 en su casa y luego ¿cuántos hizo Monterrey en el partido de vuelta? Hizo uno. Los 4 goles que te hace Monterrey en la serie, me parece que sí es motivo Sí, tienen suficiente. desatenciones importantes y lo más importante, no tienen portero. Que Exacto. hemos visto En otras series vimos cómo la portería llega a ser clave para el resultado del partido. Entonces, por ahí es donde, la verdad es que no veo a Tigres superando a Toluca. Es un partido, a lo mejor, puede ser que hasta similar en cuanto a sensaciones. Digamos, Monterrey y Tigres son nombres importantes dentro del fútbol mexicano. Sin embargo, en el momento que viven hoy en día no están. O sea, Monterrey se quedó a una jugada, una decisión arbitral de estar eliminado, que ya lo platicaremos más adelante. Yo incluso le veía más chances a Necaxa de pasar contra Toluca que al mismo Tigres. sí, pero vamos a darle ahora precisamente con la siguiente serie que se definió el sábado, que fue la de América contra Pachuca. La verdad, una serie que se definió rapidito. América le puso intensidad 25 minutos, 2 goles, con eso tuvo. Y un Pachuca que pues con el mismo tenor de la ida, a mí sí me pareció decepcionante, tanto que abrió la boca a Salomón Rondón antes de la serie para lo que presentó Pachuca. Sí se me hizo muy pobre. Entiendo la superioridad del América en plantel, en talentos, recuperaron gente, pero aún así, pues lo que vimos de este Pachuca, la irresponsabilidad de Idrissi pues traía prisa para irse expulsados, porque si no era una, pegaba otra. Entonces estaba buscando esa doble amarilla a toda costa. No es la primera vez que le pasa al jugador de los Tuzos, no es la primera vez que un tema emocional, un tema de disciplina, bueno, en este caso de tarjetas, los merma de un escenario importante, ahora unos cuartos de final de vuelta, pero ya lo comentamos en la sección pasada, Malagón fue clave con un par de atajadas que tal vez no muy espectaculares en cuanto a que no sacó un balón de la línea o digamos no es que haya detenido un penal, ¿no? Por así decirlo, pero fueron atajadas de consideración. A ver, fueron 2 disparos de fuera del área muy potentes por parte no recuerdo bien si los 2 fueron de Alan Bautista, creo que sí, creo que los 2 fueron de Alan Bautista, pero iban con muchísima potencia y en la técnica de atajada de Malagón se ve cómo va a 2 manos porque sabía que el disparo venía con muchísimo poder. Yo creo que si Pachuca hubiera anotado alguno de esos 2 goles, la eliminatoria se hubiera puesto muchísimo más complicada. Hubiéramos tenido un desenlace similar al que tuvimos en la Apertura 2024, me parece, que fue cuando el América los elimina con el gol de Julián Quiñones. Entonces,
por ese lado es donde yo creo que la clave de esta eliminatoria fue Malagón, porque la América fue superior en la ida, la América volvió a ser superior en la vuelta. En la ida tal vez no tuvo esa contundencia que lo viene mermando durante estas últimas semanas. En la vuelta la tuvo y aparte tuvo la ayuda o la incorporación de su arquero. Sí, y además, bueno, el planteamiento de André Jardine a mí me pareció fantástico porque encontró una avenida completa del lado izquierdo. Alejandro Sendejas entraba solo y su alma en cada uno de los ataques del América antes de que se decidieran ya empezar a cascarear cuando ya estaba definida la serie, pero cada jugada arrancaba por el sector de la derecha y encontraba un espacio espectacular en el que Sendejas entraba como Juan por su casa y así definió las dos anotaciones que tuvo. Sí, yo en este partido no vi tanto a Cendejas por derecha, lo vi un poco más flotando en esa parte como detrás del 9. En este costado estaba justamente Kevin Álvarez. Por lo tanto, me parece hasta cierto punto rescatable esto de Alejandro Cendejas, ¿no? Porque volvimos a lo mismo, lo hemos platicado ya aquí. Cendejas no tuvo el mejor torneo, tuvo un muy buen arranque, pero después se cae. Y en las últimas semanas, en las últimas jornadas y los últimos partidos de la América se cayó feo. Se notaba que no estaba teniendo la mejor definición frente a la portería, se le notaba a lo mejor un poco de desconfianza, pero bueno, creo que es clave que haya recuperado ese olfato goleador ahora en los cuartos de final. Yo me parece que de eso que tú dices, un poco favorecido el América por la expulsión de Idrissi, pero igual de todas formas el partido lo tenían que capitalizar porque bueno, lo vimos en el partido de Monterrey contra Toluca. El hecho que le expulsen a un jugador al otro equipo no significa que quede totalmente en desventaja. Sí, totalmente. Y bueno, ya al final el Mudo Aguirre pues se revienta un penal en el poste. Ahí creo que le ganó tal vez la emoción de quererse sacar pues ya los partidos que tenía poco sin jugar, pues, pero no es un detalle que pueda ser muy relevante en el sentido de la confianza del Mudo. No, del Búfalo, no. El Búfalo. Es cierto, Sí, el Mudo es Lalo. es el de, sí, el Mudo es Sí, sí, no, el Búfalo, el Búfalo. Eh, una situación extraña porque en el partido después se ve la secuencia cómo era Álvaro Fidalgo el que había tomado el balón, después es quien le termina dando el balón al Búfalo Aguirre, que pues... Pero ¿no crees que sea eso que lo hemos visto ya en otras ligas y en otros equipos, una nueva como moda o maña que tienen, que le agarra a un jugador el balón para comerse todos los abucheos y luego ya se la pasa al que realmente va a tirar? Sí, pero igual no creo que este haya sido el caso. No creo que ya el partido estaba 2-0, ya la eliminatoria estaba más que decidida. Era un penal que, como tú lo dices, era más para brindarle confianza, para traerlo de vuelta en el momento clave, porque volvemos a lo mismo. La América tiene esos jugadores clutch que si están en su día pueden cambiarte una eliminatoria, ¿no? Llámese Brian Rodríguez, que ahora mismo está lesionado, llámese el mismo Búfalo Aguirre, que lo demostró en el torneo pasado, llámese Alejandro Sendejas, que sin duda que en la final contra Monterrey fue clave totalmente para el resultado del partido. Y pues es importante que la América tenga a jugadores como el Búfalo en buen tono físico y en buena confianza frente al arco, porque los vas a necesitar. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ya veremos al América en otra semifinal, pues bastante complicada y que bueno, va a sacar bastantes chispas. Pero bueno, vamos a pasar ahora con la otra serie, que es Cruz Azul contra León. Fue la primera que se definió en el domingo. Pues un Cruz Azul que sin jugar bien, porque hay que recalcarlo muy bien, no jugaron bien, fue mejor León, pero se encontraron por ahí con dos acciones un poco fortuitas que terminaron siendo sus dos goles y además pues un resultado, una clasificación costosísima porque pierden a Andrés Montaño por 6 meses en una lesión de ligamento cruzado sin contacto, forzaron alinearlo como titular, traía ahí de estas famosas ligas de las rodillas y en un movimiento simplemente buscando un balón, ahí solo se quedó Montaño. Bueno, afortunadamente Cruz Azul hizo un
desembolso importante en el pasado invierno. Tienen ahí a Mateusz Bogusz, a ver si que ya finalmente a ver si regresa. Vamos a ver, ¿no? Porque se decía que la ausencia del jugador polaco no se debía a problemas físicos, se debía ahí a rencillas, ahí a situaciones con el mismo Vicente Sánchez. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve esta situación, porque el partido de ida de las semifinales es este jueves. Entonces, yo a Cruz Azul lo noté hasta cansado en el tema físico, pero se sabía muy superior a León. León yo lo vi con muchas ganas, pero la verdad sin plantel. Y la verdad o sea, por más que quería, no podía. Y yo creo que así hubiéramos jugado otros 60 minutos de partido, el León no lo hubiera empatado. Sí, no, y sobre todo cuando cae el autogol de Echeverría, ahí se derrumba emocionalmente el León. Sí, no. Cuando iban 1-1 todavía se les veía más voluntariosos, pero con ese autogol sí se derrumban por completo. Y pues bueno, hubo ahí varias efemérides en ese partido. Fue el partido 100 de ¿cómo se llama? El 200 de Rivero con Cruz Azul, el 100 de Andrés Guardado en la Liga MX, por increíble que suene, apenas lleva 100 después de esta carrera y pues además es su último partido porque pues ya esencialmente se retira con esto al no acudir al Mundial de Clubes. Entonces sí, pues bueno, quedan ahí algunas cosas para el tintero. De León, pues ya se habla que pues además de Guardado, James está en la tablita de que posiblemente no siga. Eduardo Berizzo no está seguro de renovar su contrato, ya está poniendo ahí muchas condiciones. Lo que sabíamos que iba a pasar con este equipo al momento de no ir al Mundial de Clubes. Sí, claro. Ya lo decía yo que se veía venir un poco. Yo desde el momento en el que se empezó a hablar de todo este tema del Mundial de Clubes, yo decía que le estaban dando demasiada importancia. Bueno, no importancia, porque obviamente es muy importante y lo que le sucedió claramente fue un golpe muy fuerte para la institución, pero me parece que los directivos, el cuerpo técnico, el entrenador, los capitanes del plantel no blindaron del todo a la plantilla. Les ocupó mucho la mente ese tema, el hecho de salir con una pancarta antes de un partido a mandar un mensaje, pues claramente te indica que no estaban del todo concentrados. Pero ¿no crees también que ese primer gran rendimiento que tuvieron fue también basado sobre lo emocional de lo ilusión que tenían por ir a este Mundial de Clubes, que lo veían como vamos, nos estamos preparando y es no, vamos yo lo veo más por el impulso que les dio la llegada de James Rodríguez, porque lo del Mundial de Clubes ya se sabía. Pero James va porque pues iban al Mundial. Claro. En otra situación nunca hubiera llegado a León. Son cosas que van de la mano, pero que no son iguales. Ya se sabía desde antes que el León iba a ir al Mundial de Clubes, pero evidentemente no sabían que James Rodríguez iba a llegar por el Mundial de Clubes. Yo creo que y lo sabemos y lo hemos platicado aquí, James Rodríguez es un jugador muy emocional, es un jugador que depende mucho de la motivación, del contexto, del entorno. El hecho de haber mantenido a James Rodríguez motivado creo que fue lo que le dio al mismo León ese impulso. Cuando traes a este tipo de jugadores, te contagian a la plantilla entera, te la contagian de su calidad, de su técnica, de su prestigio, pero en cuanto lo pierdes a toda la plantilla. León, yo creo que León regresó a su realidad. Sí. No me parece un plantel para pelear la liga, no me parece un plantel para estar donde estuvo mucho tiempo. Entonces, claro, yo no soy directivo ni mucho menos, pero a mí me hubiera parecido una mejor estrategia mantener motivado al plantel de otra forma, mantenerlo enfocado en otra forma, que ocuparles la cabeza con esta polémica que no estaba en sus manos, porque ni siquiera fue, bueno, ya tuvimos ahí un programa sobre todo este tema del Mundial de Clubes y de León, vayan a revisar, está en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden buscar, o por aquí mismo en FanFest. Ya lo hablamos que no fue culpa, esencialmente no fue culpa de León, el tema es más por una situación de Grupo Pachuca, entonces, pues por ese lado, no estaba ni en sus manos ni fue su culpa, así que, pues, caray, yo lo hubiera dejado el tema totalmente fuera del plantel y pues vamos, no lograron recuperarse anímicamente de ese golpe y pues hoy en día están eliminados. Me parece incluso demasiado premio para León haber llegado a cuartos de final. Sí, por ahí es esa tablita donde era un equipo de play-in o de cuartos, o sí, pero no más que eso. Sí, ¿no?
Entonces, Ya y por parte de Cruz que, Azul, que se quede Andrés como entrenador, que ya lidere esa reconstrucción de León, porque evidentemente ya lo han dicho, ¿no? Van a buscar el campeonato de la CONCACAF Champions Cup. Entonces, yo me quedaría con Guardado como entrenador. No lo vas a correr por malos resultados a Andrés. La afición lo quiere demasiado. Yo creo que es el técnico ideal para quedarse, para comandar esta revolución en León. Y que pero ¿de de ahí. cuál edición de Conca Champions si no van a la que sigue? ¿No van a la que sigue? No, ya están al menos de que ganen su No, boleto sí. por la Leagues Cup. De momento ya los que van por la vía de la Liga MX, ya están los 6 definidos. Son Cruz Azul, Monterrey, América, Toluca, Tigres y Pumas. Sí, tienes toda la razón. De manera increíble Pumas va a ir otra vez, pero bueno. Pero digo, bueno, que lo peleen, que peleen el campeonato de liga el próximo torneo, o que por lo menos estén ahí. Sí, no, o si hacen una buena Leagues Cup, ahí sí pueden, ahí hay más boletos para, claro, entonces, para ese por ese lado yo creo que Andrés sería como que el momento ideal, es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Te aferras a tus ídolos, te aferras a tus referentes, y porque traer ahorita a otro entrenador en este momento, a un entrenador externo, a un entrenador fuera del entorno de León, a mí me parecería que sería un poco peligroso, porque en cuanto no se empiecen a dar los resultados, vas a caer otra vez en otra reconstrucción y otra vez en otro ciclo. Entonces, yo me quedaría con Andrés y me quedaría con él hasta que le den un proyecto o hasta que encaminen el proyecto que pueda dirigir el Principito. Sí, totalmente. Y bueno, Cruz Azul, un partido perdido de los últimos 25. Vamos a ver si no se les rompe el globito en los 2 partidos importantes que tienen a continuación. Pero bueno, vamos a la última serie, que fue la que además hasta el minuto 98 nos entregó unas cuestiones por ahí de emociones al borde del asiento. El partido que había sido pues de los más aburridos durante la ida, había sido un 0-0, pues con una buena actuación de Nahuel, pero tampoco un Tigres que no jugaba nada, era Necaxa el que proponía, y en el Volcán pues se pone adelante Tigres gracias a una gran jugada de Diego Lainez que permitió a Juan Bruneta anotar, y luego se viene el huracán del Necaxa con un golazo de Palavecino, y luego por ahí, ¿fue Palavecino o Paradela? El disparo. No, creo que fue para el gol. El gol creo que fue para él al ángulo, recepciona y golpea de manera espectacular. Nada que hacer no para es el Nahuel. primero que mete el torneo. Y luego ya llega el cabezazo al 85 de Badaloni, y ya ahí todos creían que, bueno, era se sepultaban los Tigres, y cuando agregan 8 minutos y mandan a Nahuel al área, sabemos que puede pasar cualquier cosa, gana la estatura de Nahuel y se viene la tragedia lo hizo. Esta jugada, yo lo he expresado ya en diferentes espacios con diferentes colegas. Para mí es muy claro que hay falta, más que la de Ibáñez, que es la que todos han estado sobre de ella, que sí es, que para ello pudiera entender, todavía se les pasa a revisarla, pero el empujón de Purata a Badaloni por la espalda totalmente, Purata a varios metros del balón sin poder jugarlo, y eso termina originando que el balón quede dentro del área en lugar de salir despejado fuera del área. ¿Qué opinas tú de esa jugada? Sí, tenían para elegir, ¿no? Había muchas tomas, muchas jugadas en cuanto a esto para elegir y para analizar. Yo creo que le mostraron la peor de todas. A mí, yo comparto contigo, desde ese momento había falta. El empujón era muy claro, más que nada por la forma en la que cae el jugador. Pero bueno, es una decisión más polémica a la liga. Aquí podemos ver cómo es clara la patada de Ibáñez porque llega tarde, le gana el portero Usain al delantero de Tigres, y la patada se la clava y ahí está. Entonces, yo creo que Necaxa tiene argumentos para estar molesto con la decisión del árbitro, tiene argumentos para estar inconforme con la resolución arbitral, en este caso del VAR, pero pues no es que sea algo personal, yo tampoco lo veo personal. Sin embargo, sí, no, fue un error de procedimiento del VAR y de decisión del propio Gato Ortiz, que
pues el abanderado ya le había hecho bien la chamba, ya le había dicho que había falta, es lo más impresionante de todo, que el bandera ya había hecho muy bien su trabajo. Y bueno, la verdad que sí es complicado porque pues sí termina decidiendo esto la eliminación y lo volvió el centro pues de la plática de todo este partido, cuando la verdad fue un partido bastante intenso y bastante interesante. Pero sí, no, estuvo grave el asunto, como tú dices, pues desde lo de Badaloni había para escoger. Y fíjate, yo lo noté hoy, la mejor toma que he visto hasta el día de hoy es de la cuenta oficial de Tigres de Instagram. Es la que tiene el mejor ángulo de la línea de meta del portero, del saque de meta, y se ve de frente el empujón directo a Badaloni, espectacular. Si esa lo hubiera tenido el Gato Ortiz, yo creo que la marca directamente, esa nunca se la enseñaron, pero bueno, siempre hay esas curiosidades que además pues ellos ya la suben mostrándola como el momento de gloria del gol de la clasificación. Sí, no, será importante, este programa está grabando el lunes, será curioso y importante escuchar qué va a decir los audios del VAR, ¿no? ¿Qué fue lo que se dijo en ese momento? ¿Qué fue cómo determinaron haber mostrado solamente esa jugada? Porque hemos visto en otras ocasiones del VAR cómo se tardan varios minutos en decidir una jugada al minuto 60, ¿no? Minuto 60, una barrida y se tardan 10 minutos, 8 minutos en tomar una decisión. Estás jugando una eliminatoria, unos cuartos de final, última jugada del partido. Yo creo que jugada trascendental para la eliminatoria y decides en un par de minutos, es donde ahí yo creo que hubo también otro. Sí, se veían muy acelerados, como tú dices, para decidir. Se veía muy nervioso el Gato Ortiz, desde que estaba señalando a los jugadores que se salieran, que lo dejaran ver, y luego le mostraban en la pantalla las jugadas muy en express y no había una revisión pues meticulosa o como debe ser de Pues más que cada... meticulosa, porque obviamente no se iban a poner a analizar cada frame de la jugada, porque son varias jugadas, ¿no? Es el despeje, es la intervención de Nahuel, luego viene el empujón que tú dices de Purata, luego viene la jugada de Ibáñez y el portero, luego viene el rebote entre los defensas de Necaxa y su portero, evidentemente el gol. Entonces, obviamente no se iban a poner a revisar cada frame de una jugada de tal vez 15 segundos, 20 segundos. Sin embargo, me hubiera parecido pertinente revisar un poco o darle una pasada o que le mostraran por lo menos al árbitro cada uno de estos incidentes, porque le eligieron el incidente, bueno, es al mismo, había de dónde elegir, ellos eligieron el incidente que le quisieron mostrar y sobre eso decidieron. Sí, totalmente. Y bueno, y yo la verdad, si se van a tardar 10 minutos y van a hacer frame por frame toda esa secuencia, a mí no me molestaría, porque No, al nadie final se queja. o sea, ok, vas a repones o vas a decides, pero va a ser la decisión, pues al menos la más adecuada que considere el cuerpo arbitral. No quiero decir correcta porque a veces, bueno, cabe dentro de todo interpretaciones y lo que quieran, pero pues es lo que más acertado, con más calma puede decidir un árbitro sin estar... No, increíble, ¿no? Como ahora vimos en Twitter que todos los exárbitros y analistas y bueno, personalidades del arbitraje que se suelen pronunciar en redes, ahora todos estaban de acuerdo, ¿no? Aunque sí, lograron historia, todos están de acuerdo. De manera... Sí, ¿no? Todos estaban de acuerdo y fue curioso también ver eso, que también importante que la gente escuche, ¿no? No estamos diciendo que haya campaña contra Necaxa, no estamos diciendo que los árbitros hayan querido que que Tigres pasara, que quedara fuera Necaxa, no es así. Sin embargo, creemos que nosotros, bueno, creo yo que como responsables de los medios de comunicación y como personas en el medio y personas que les llevamos a ustedes lo mejor de los partidos, somos también responsables de señalar estos errores para que se mejoren el trabajo arbitral en el futuro, no tanto como una teoría de conspiración y todo esto, simplemente como puntualizar y señalar errores que van a hacer mejor a la liga y sus mismos procesos. Sí, 100%, la verdad, en ese sentido. Y bueno, yo creo que con eso podemos dar por cerrado esta emisión de los cuartos de final. Ya estaremos haciendo el contenido con las previas de los partidos de ida de las semifinales, que van a estar bastante buenos. Entonces, para que estén aquí al pendiente dentro de FanFest, si lo quieren ver en diferido por YouTube, igual
pero ya estén al pendiente de todo, activen notificaciones, lo que sea. Al Aloisio, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Estamos en contacto y seguimos por aquí en FanFest para traerles más episodios sobre la Liga MX y sobre todo que estamos en liguilla, estamos en la parte más emocionante del campeonato y seguramente tendremos mucho más por qué decirles y compartirles. Fírmala. Chao.